Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a conocer las respuestas de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación sobre la pregunta ¿cuáles de las fuentes de orígenes de conocimiento consideran que son las más próximas al ejercicio de su profesión como comunicadores? El primer estudiante dijo: en opinión personal, el origen del conocimiento que más se adecua o está más asociado con mi carrera a Ciencias de la Comunicación es el intelectualismo. Según lo conversado en clase, el intelectualismo es la síntesis entre el racionalismo y el empirismo. En el video se menciona que el intelectualismo afirma que la inteligencia saca sus conceptos de la propia experiencia. Este origen se encuentra dividido en dos conocimientos: conocimiento teórico y conocimiento práctico. Como comunicadores, opinaría que se puede sacar provecho de este origen o de estos orígenes. Se puede ganar conocimiento teórico y práctico a través de las experiencias que se nos vayan presentando. Para esta carrera, en ocasiones se necesita tener la experiencia, la causa o el conocimiento, tal como lo es el empirismo, y también a veces puede no ser necesaria la experiencia y dejarnos llevar por la razón, tal como lo es el racionalismo. Para mí se vale conocer y desconocer. En este mundo se aprende siempre algo nuevo. De las experiencias es ahí donde vamos creciendo como intelectuales. Me gustó mucho una frase que se presentó en el video que dice: nada hay en el intelecto que no haya pasado primero por los sentidos. Un segundo estudiante afirmó: posterior a leer los orígenes del conocimiento, he llegado a concluir que las dos corrientes que poseen una relación más directa con las ciencias de la comunicación son el intelectualismo y el apriorismo, ya que ambas corrientes aseguran que debe existir una relación entre el racionalismo y el empirismo para llegar a obtener un conocimiento con un mayor grado de validez. Por su lado, el intelectualismo comparte que existe una interdependencia entre el empirismo y el racionalismo. Ambos son el complemento de otro. Por otro lado, según el apriorismo, los conceptos sin las intuiciones son vacíos y las intuiciones sin los conceptos son ciegas. Es decir, que el apriorismo busca adelantarse a la realidad por medio del incremento de los conceptos racionales y posterior a ello confirmar las teorías aplicando la práctica. Retomando la relación conforme a las ciencias de la comunicación, podemos asegurar que un comunicador debe aplicar ambas corrientes al momento de buscar información, verificar la validez de las mismas, confirmar sus premisas y, lo más importante, buscar el modo correcto para utilizar dicha información. Específicamente opino que se debe utilizar en mayor grado dentro de la rama del periodismo, ya que en varias ocasiones no se verifican los conceptos con prácticas teóricas y viceversa. Por ello terminan siendo falsos. Para cerrar, un comunicador debe discernir en qué momento utilizar cada una de estas corrientes, ya que el intelectualismo está más arraigado al empirismo y el apriorismo al racionalismo. Interesante. Un tercer estudiante dijo: considero que idealmente nuestra fuente de origen del conocimiento como comunicadores debe ser el empirismo. El comunicador debe conocer y dominar los temas que va a transmitir, aunque también puede variar según la profesión que tenga dentro del área de comunicación. Pienso que la experiencia tiene una mejor percepción de las cosas al vivirlas en carne propia. Muchas veces he podido notar que los periodistas, columnistas y demás profesionales comentan, comparten y opinan sobre ciertos temas delicados sin analizar realmente las fuentes de estos temas y transmiten información que creen, entre comillas, conocer, pero nunca han vivido.
El problema con esto es que se generalizan criterios sin obtener uno propio desde una perspectiva crítica. Esto es un problema porque no construye una opinión objetiva, sino que se construye a partir de lo que el resto dice y no se evalúa con claridad. Por estas razones pienso que cada comunicador debe transmitir mensajes sobre temas en los cuales haya obtenido conocimiento por parte de la experiencia. Es mucho más sencillo que el receptor se identifique con una experiencia personal que con algo racional. A las personas les gusta mucho escuchar testimonios y aprender de ellos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy bien, buena argumentación. Un cuarto estudiante dijo: de todas las teorías del origen del conocimiento, el empirismo es el que mejor se adapta a la comunicación y a su manera de trabajo. El empirismo nos enseña que la fuente del conocimiento se da por medio de las experiencias y dice que no podemos crear cosas en nuestra mente. Esto en la comunicación se aplica en el trabajo de los reporteros. Ellos tienen que ir al lugar donde ocurrieron los hechos, hablar con las personas que fueron testigos para luego poder tener experiencia suficiente sobre el hecho ocurrido para escribir su nota o reportaje. De todas las teorías del origen del conocimiento, el empirismo es el que mejor se adapta a la comunicación y a su manera de trabajo. Ellos van más allá de una columna de opinión, donde la persona crea en su mente sin tener hechos concretos que refutan la idea que quieren transmitir. El empirismo permite que el mensaje se transmita mejor hacia el receptor, ya que es más personal y tiene la suficiente credibilidad. Se parece al anterior. Muy bien, perfecto. Quinto estudiante dijo: dentro de los orígenes vistos en clase del conocimiento, tocamos el tema del intelectualismo, que dicta un punto medio entre el racionalismo y el empirismo. Por su parte, el racionalismo dicta que el conocimiento viene de la razón y el empirismo dice que proviene de la experiencia. Así que yo me preguntaba, ¿qué es lo más adecuado para la comunicación? Elegí el intelectualismo, ya que opino que los comunicadores debemos ser capaces de ver ambas caras de la moneda, y exactamente esto dicta este origen del conocimiento. Al poder utilizar ambas fuentes se puede obtener un conocimiento variado y por lo tanto al utilizarlo se podrán tener resultados originales, y es precisamente lo que un comunicador debe hacer. El intelectualismo es el balance de dos polos opuestos, aparte de que propone que siempre existirá el conocimiento práctico, así como el conocimiento teórico. Muy bien. Un sexto estudiante dijo: considero que el origen del conocimiento que más se relaciona con mi carrera, Ciencias de la Comunicación, es el intelectualismo. Esta es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Según el intelectualismo, se puede conocer tanto por medio de la experiencia como por la razón, y ambas se complementan por medio de un proceso. Aristóteles sostenía que todo empieza por las experiencias y luego de procesar las mismas creamos conceptos en nuestra cabeza sobre determinado tema. En referencia a la comunicación, considero que en este ámbito es importante que se conozca por medio de prácticas, ya que esto se transformará en un nuevo conocimiento. Un ejemplo de esto es el periodismo, ya que se necesita que las personas se involucren a la hora de entrevistar o de recopilar información. Muchas veces hay que ir al lugar de los hechos y luego procesar la información. Interesante. Un séptimo estudiante dijo: tomando en cuenta que la comunicación trata con personas, no podríamos decir que solo con la experiencia lograremos tener un conocimiento total de los objetos, como menciona el empirismo, al igual que el racionalismo, que habla sobre el conocimiento teórico. El intelectualismo, siendo una unión de las mencionadas con anterioridad, es importante recalcar que es la manera de conocer algún objeto en la comunicación se debe tener estas dos bases, ya que al tratar con personas se obtendrían diferentes respuestas sin seguir algún tipo de patrón específico, y teniendo en cuenta que al ser un punto de observación y de crítica en las diferentes ramas
de la comunicación nos podemos dar el lujo de realizar todo el tiempo una prueba y error con el empirismo, y tampoco podemos aplicar solo teorías con las personas, obligándolos siempre a tener conocimientos de ambos lados. Desde mi experiencia propia en medios de comunicación, existen cosas que no aprendes solo con la experiencia, de igual manera hay cosas que no podemos aprender solo en teoría. Interesante. Un octavo estudiante dijo: tomando en cuenta lo visto en clase, las lecturas y el video, considero que como comunicador el origen de conocimiento ideal, según una opinión muy propia y orientada en la profesión que quiero ejercer en un futuro como periodista deportivo, debe ser el empirismo, la experiencia como la mayor forma de obtener conocimiento. Desde mi punto de vista, la comunicación depende de la experiencia externa e interna que propone el empirismo como una reflexión subjetiva ante la realidad y punto eje para conocer nuestra vida propia, y le da camino a la percepción del mundo exterior. Esto para proporcionar opiniones, notas e informaciones verídicas que siempre acompañado de los sentidos o a través de los presaberes y conocimientos adquiridos anteriormente con la experiencia, para generar en el público un pensamiento propio y que pueda relacionar con sus propias experiencias para sacar conclusiones y tener un juicio propio y crítico hacia cualquier situación planteada por una persona profesional, como podría serlo un periodista. Hay que perder la mitad del tiempo para poder emplear la otra mitad, decía John Locke. Muy bien. Un noveno estudiante dijo: personalmente considero que el estudio de ciencias de la comunicación está estrechamente ligado con el intelectualismo. El intelectualismo es la postura intermedia entre el empirismo y el racionalismo. Esta sostiene que mientras la razón es la fuente del conocimiento, la experiencia también es capaz de ser la causa por la que alguien adquiera el mismo. En relación a comunicación, es importante que un comunicador no solo se limite a adquirir conocimiento por medio de la investigación teórica, sino que busque por sus propios medios la información de primera mano. Esto quiere decir que, por ejemplo, en periodismo, un comunicador puede hablar sobre una noticia sobre la base de conocimientos previos que ha adquirido por medio de la preparación e investigación, pero para complementar y ampliar este mismo, puede de primera mano ir al lugar de los hechos y reportar conforme a su experiencia, ya que de esta manera la cobertura de la situación se vuelve más completa, amplia y objetiva. Perfecto, muy buena argumentación. Un décimo estudiante dijo: durante la tercera clase aprendimos los orígenes del conocimiento. Esto me parece muy interesante porque considero que no se puede tomar una postura radical ante esto. Es por esto que creo que el origen del conocimiento que más se relaciona con la comunicación es el intelectualismo. El intelectualismo es el único que se complementa, por lo que tiene un balance entre la razón y la práctica, y es eso justamente lo que un comunicador necesita. Por ejemplo, para una periodista estaría de más hacer un artículo organizado, completo, con buena redacción, pero con contenido solo teórico, sin conexión con la experiencia. O por el contrario, hacer un artículo de un caso de la vida real, pero sin contenido teórico que eleve su comprensión científica. El intelectualismo indica que hay una interdependencia entre la teoría y la experiencia, racionalismo y empirismo. Esto se debe a que exige que para que haya conocimiento se tiene que investigar y también se debe hacer un análisis crítico sobre lo investigado. Perfecto, muy bien. Un onceavo estudiante dijo: en mi opinión, el intelectualismo permite estudiar con mayor profundidad la comunicación. El intelectualismo surge de la convergencia entre el racionalismo, el uso de la razón para crear conocimiento, y el empirismo, conocimiento a base de la experiencia. La comunicación ha existido desde que el ser humano apareció.
en la tierra. Esta surge de la necesidad de querer compartir los sentimientos, anécdotas, conocimientos, experiencias y más. La comunicación es más que un simple mensaje masivo, más que una red social, es más que hablar con una persona. A raíz de ver el comportamiento del ser humano, surgieron teorías que intentan explicar por qué los seres humanos nos comunicamos. Tradicionalmente se tiene por teoría de la comunicación donde una persona o grupo envía un mensaje a través de un canal y este mensaje es recibido por una o más personas. Se utilizó la razón al ver que siempre era una persona o alguien la que comenzaba una conversación, con la intención de esperar una respuesta por parte de la otra. Por experiencia se supo que no siempre se obtenía el mensaje de vuelta esperado, o el mensaje original no llegaba a su destinatario, conocido como ruido, y esto entorpecía la comunicación. En fin, entender la comunicación a través del intelectualismo es la manera correcta porque van de la mano, complementándose la una con la otra. Interesante ejemplo. Un 12º estudiante dijo: la rama que considero se adecúa más al racionalismo, ya que ésta se basa no solo en el pensamiento, sino en el conocimiento que hemos adquirido con los años, plasmado en textos, imágenes y demás objetos para uso y entendimiento humano. Podemos relacionar el racionalismo con el conocimiento de la comunicación, con que a través de los años las personas han aprendido a compartir sus ideas de distintas formas y con el tiempo transmitir esas ideas a demás generaciones. Este sistema de comunicación ha sido aceptado por todas las personas, ya que se ha vuelto una manera de comunicación con validez universal. Todas estas acciones permiten que la información siempre esté en movimiento, la cual diariamente utilizamos para transmitir nuestras ideas con las demás personas. El racionalismo es guiado por la idea determinada por el conocimiento ideal. Afirma que un conocimiento solo es realmente tal cuando este posea una lógica y validez universal. Muy bien. Y un último estudiante dijo: luego de leer sobre el origen del conocimiento, ver el video e investigar un poco más acerca de estos, me he dado cuenta que el intelectualismo es el que más se aplica en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Esto se debe a que el intelectualismo es un mediador entre el racionalismo y el empirismo, ya que estos eran vistos como antagónicos, en donde el racionalismo defendía a la razón como fuente y base del conocimiento, mientras que el empirismo decía que la experiencia era todo el conocimiento del ser humano. El intelectualismo es el mejor ejemplo en Ciencias de la Comunicación, ya que es una carrera que mantiene un gran contacto con las personas. Un ejemplo de esto podría ser un periodista, ya que al tener una noticia debe tener un amplio conocimiento de este o investigar acerca de este. Y puede que para tener más información sobre esta noticia decida vivir una experiencia que le permita conocer más acerca de ella. Muy bien, y con esto terminamos los aportes de los estudiantes respecto a los orígenes y fuentes del conocimiento en gnoseología. A manera de síntesis, podríamos decir que el origen del conocimiento plantea retos y desafíos a la comunicación y a las personas comunicadoras, pues estos deberán saber diferenciar a qué fuente de conocimiento están acudiendo para emitir la noticia, si el racionalismo, empirismo, intelectualismo o apriorismo. La persona comunicadora que finca su confianza en el exacerbado racionalismo errará de racionalista por subestimar la experiencia. Por el contrario, una comunicadora que sobrevalore la experiencia y minusvalore la razón, la conciencia cognoscente y el pensamiento errará de empirista o casuista. Ante estos dos desafíos,
El intelectualismo y el apriorismo pueden ser dos antídotos para evitar extremismos radicales sobre el conocimiento del hecho noticioso, la forma de generar la información. Y con esto hemos concluido este tercer capítulo, y el siguiente capítulo se desarrollará la esencia del conocimiento. No me puedo despedir sin antes para profundizar un poco más sobre las fuentes del conocimiento y sobre lo exacerbado del racionalismo. Como fuente única de conocimiento se recomienda leer un ensayo de Guido P. Calafasi sobre la obra de Horkheimer y Adorno, que se titula Crítica de la razón instrumental. Así es que gracias por estar en este nuevo video. Nos vemos a la próxima. Esta historia no termina, continuará.